Me llamo Manuel Ríos, tengo 47 años y llevo más de 20 manejando tráiler por las carreteras del país. Empecé joven, ayudando a mi tío con las entregas entre Veracruz y Ciudad de México, y desde entonces no he hecho otra cosa. Uno se acostumbra a la soledad del camino, al rugido constante del motor, al café recalentado y al aire húmedo de la madrugada. Pero nunca, ni en mis noches más pesadas, me había pasado algo como lo que viví aquella vez en la libre de Veracruz a Orizaba, cerca del kilómetro 134. Era mediados de noviembre, justo después del puente de Día de Muertos. Llevaba un cargamento de abarrotes desde el puerto hacia Puebla. Salí pasadas las 8 de la noche, calculando llegar a Córdoba antes de las 3 de la mañana, hacer una escala para dormir un par de horas y seguir. Lloviznaba. El parabrisas se llenaba de gotitas que no terminaban de escurrir, y aunque la lluvia era tenue, el asfalto brillaba como espejo negro bajo las luces del tráiler. Había muy poco tráfico. La mayoría se va por la autopista, pero a veces la libre se siente más tranquila, menos tensa. Iba escuchando un programa de radio de esos de relatos paranormales que tanto abundan en la madrugada, pero lo tenía bajo, solo como ruido de fondo. No fumo, así que para mantenerme despierto me llevo bolsas de cacahuates y de chicharrones con limón. Iba comiendo cuando, justo después de pasar una curva cerrada, vi algo que me hizo apretar el volante con fuerza. Ahí, en medio de la carretera, bajo la luz amarilla de mi tráiler, había un niño. Un niño chiquito, como de unos 6 años, descalzo, con una camiseta blanca y unos shorts. Estaba agachado, jugando con unas piedras o con tierra. Lo primero que pensé fue que era un espejismo, una alucinación por el cansancio. Pero no. Lo vi claramente levantar la cara. Me miró y me sonrió. Pegué un frenazo de golpe. Sentí cómo se me cargó el tráiler hacia la derecha y el remolque rechinó con el peso mal distribuido. Por poco, y me estampo contra el talud. El corazón me martillaba en el pecho. Me detuve a escasos metros del niño, pero cuando bajé para ir a ver, ya no había nadie. Caminé unos cuantos pasos, alumbrando con la lámpara de la cabina. Nada, solo la llovizna suave y el zumbido lejano de grillos. No se oía más que el eco de mis propios pasos. Revisé debajo del tráiler, entre los matorrales al lado de la carretera. Ni rastro, ni una huella en el lodo. Volví a la cabina sacudido. Pensé en llamar a la Guardia Nacional para reportar el avistamiento, pero algo me lo impidió. Una sensación rara, como si el aire dentro del tráiler se hubiera vuelto más pesado. Cerré la puerta y me senté, y ahí fue cuando me quedé congelado. El niño, el mismo que había visto en la carretera, estaba ahora sentado en el asiento del copiloto. No gritó, no se movió. Solo me miraba con esos ojos enormes, negros como agujeros, y esa sonrisa imposible, como dibujada. La luz del tablero le iluminaba la cara pálida. El cabello, mojado, le caía en mechones sobre la frente. Intenté hablarle, pero la garganta no me respondió. Solo alcancé a murmurar algo como, ¿qué haces aquí? No contestó. En vez de eso, volteó la cabeza lentamente hacia el parabrisas y señaló al frente. Nada más. El miedo me tenía clavado al asiento, pero después de unos segundos en los que no pasó nada, solo la lluvia cayendo y ese niño observando en silencio, hice lo único que me pareció lógico. Encendí el motor, cambié a primera y seguí manejando. No sé por qué lo hice. Tal vez porque pensé que si lo ignoraba desaparecería, que era una alucinación provocada por el estrés. Pero no desapareció. Siguió ahí, inmóvil, durante más de 20 minutos. Cada tanto lo miraba de reojo y seguía ahí, sin moverse, sin hablar, hasta que sentí el olor. Era un hedor fuerte, como a carne podrida, como a cañería mezclada con algo más, agrio, como leche echada a perder, pero caliente. Tuve que bajar la ventana. A pesar del frío y de la lluvia, el aire de fuera era 1000 veces preferible. El niño no reaccionó. Entonces, mientras pasaba por una zona boscosa, no recuerdo exactamente el kilómetro, pero sé que era antes de llegar a Ixtaxoquitlán, escuché un golpe seco en el techo de la cabina, como si algo hubiera caído con fuerza, luego otro y otro.
Mi mente trataba de encontrarle lógica. Quizá ramas, dije, piedras. Pero la carretera estaba despejada y la vegetación no alcanzaba esa altura. Reduje la velocidad y prendí las intermitentes. El niño seguía mirando hacia el frente, pero ahora tenía los puños apretados sobre las piernas. Su expresión había cambiado. Ya no sonreía. Estaba tenso, como si él también tuviera miedo. Cuando el golpe más fuerte retumbó sobre la caja del tráiler, me decidí. Frené de nuevo y bajé con la lámpara. No había nada arriba, ni ramas, ni piedras, nada que hubiera podido caer. Pero cuando volví a subir, el asiento del copiloto estaba vacío. No sé cómo explicarlo. Sentí una mezcla de alivio y terror absoluto, como si algo peor hubiera empezado apenas con su desaparición. Cerré de nuevo la puerta y continué manejando, esta vez más rápido. Quería salir de esa carretera cuanto antes. Pasaron apenas 15 minutos cuando comencé a escuchar la risa. Una risa de niño, aguda, entrecortada, como si viniera de dentro de la cabina, pero sin dirección exacta. A veces sonaba como si viniera del tablero, otras desde atrás, entre el respaldo y la caja. Encendí la luz interior. Nada. Bajé el volumen del radio. El ruido seguía. Luego vino el llanto. Primero un sollozo bajo, casi imperceptible. Después, un grito. Uno que me heló la sangre. Un grito desesperado de un niño llorando, como si lo estuvieran lastimando. Me vi obligado a orillarme. Apagué el motor, bajé y abrí las puertas traseras del remolque. Nada. Cajas de arroz, frijol, aceite, todo en su sitio. Volví a la cabina y ahí estaba otra vez, el niño. Pero esta vez ya no tenía rostro. La piel de su cara estaba lisa, sin ojos, sin boca, sin nariz. Solo un espacio plano y húmedo, como una máscara de carne. Y aún así sentí que me miraba. Sentí una presencia que me apretaba el pecho, que me hizo caer de rodillas entre los asientos, sin poder respirar bien. No sé cuánto tiempo estuve así, tirado, con el cuerpo paralizado por el pánico. Cuando reaccioné, el cielo ya clareaba. El niño no estaba. Todo parecía normal. Encendí el motor y conduje directo hasta la caseta de Fortín. Ahí me detuve y le conté todo al encargado de seguridad. No me creyó, pero me dejó descansar unas horas en el estacionamiento de tráileres. Cuando desperté, encontré en el asiento del copiloto una piedra redonda, cubierta de tierra húmeda. La envolví en un trapo y la tiré en una barranca camino a Puebla. Desde ese día, jamás volví a tomarla libre. Incluso cuando hay bloqueos en la autopista, prefiero esperar horas antes que poner una llanta en esa carretera maldita. He hablado con otros traileros. Me han contado cosas parecidas. El kilómetro 134 tiene su historia. Dicen que hace muchos años un niño murió atropellado ahí, en la madrugada, que nadie lo reclamó, que su cuerpo quedó tirado por horas bajo la lluvia y desde entonces aparece jugando en la carretera. Dicen que si lo ves, no debes frenar. Yo no lo sabía, y aunque sobreviví, algo dentro de mí ya no volvió a ser igual. Cuando manejo de noche, a veces, sin razón, el asiento del copiloto cruje, como si alguien pequeño se acomodara. Y entonces, solo entonces, vuelvo a sentir ese olor, caliente, agrio, insoportable. Y sé que nunca se fue del todo, solo está esperando. Dicen que los camioneros nos acostumbramos a ver cosas raras en la carretera. Yo pensé que eso era puro cuento entre colegas para matar el tiempo mientras esperábamos carga o nos echábamos un café en las fondas de paso. Pero después de lo que viví aquella noche en la libre entre Córdoba y Orizaba, no me queda más que aceptar que hay cosas que no se explican y otras que ni deberían contarse. Me llamo Rogelio Hernández. Llevo más de 20 años manejando tráiler y si algo aprendí es a no bajarme en cualquier lugar, a no parar por nadie en la madrugada y sobre todo a no hablar de lo que vi hasta hoy. Aquella noche salí de Puebla como a las 9, después de cenar unos tacos de tripa con mi compadre el Rulas. Iba con carga ligera rumbo al puerto de Veracruz.
Como era martes y el tráfico estaba relajado, decidí agarrar la libre para ahorrarme un poco de diésel. Además, ya me la sabía de memoria. Pasas por Acultzingo, luego das la vuelta por la Cuesta del Infierno y atraviesas por Río Blanco hasta empalmar con la autopista cerca de Ixtac. Fácil. O eso creía. El clima estaba raro desde que salí. El aire estaba denso, caliente, como si trajera fuego escondido. Ni una gota de viento, y eso que en esa zona siempre sopla fuerte por los cerros. Me dije que era por el calor que había hecho en el día, que seguro la tierra no acababa de enfriarse. Pero algo me ponía inquieto. No sé explicarlo. Como si el motor no rugiera igual, como si el volante temblara más de lo normal, como si el camión no quisiera seguir. A la altura de Tecamalucán sentí que el diésel ya no empujaba igual. Le pisé un poco y bajé la ventana. El silencio era raro, denso, como si hasta los grillos se hubieran callado. Volteé al retrovisor, por instinto, y lo juro, vi a alguien parado en medio del camino por donde ya había pasado. No había forma de que estuviera ahí. Un bulto, delgado, como colgado, pero que flotaba, sin cabeza. Pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Me eché un trago de café del termo, le subí al estéreo y seguí derecho, sin parar. Pero unos 20 minutos después, cuando pasaba por las curvas antes de llegar a Nogales, sentí como si algo se colgara del chasis. El camión dio un jalón seco, como si hubiera pasado por encima de un tope. No vi nada en la carretera. Pensé que a lo mejor había reventado una llanta, pero los indicadores no mostraban nada raro. Lo más extraño es que después de ese jalón, el motor comenzó a acelerar solo. No mucho, pero sí lo suficiente para notarlo. Mi pie estaba firme y aún así, el tráiler parecía jalarse, como si algo lo empujara o lo arrastrara desde atrás. Sentí un sudor frío recorrerme el cuello. Frené un poco para ver si el peso se nivelaba, pero el camión respondió como si alguien estuviera peleando conmigo por el control. Empezó a vibrar con más fuerza y el volante se endureció. Entonces ocurrió algo que nunca, jamás, me había pasado. Sentí un golpe debajo de la cabina, como si algo se arrastrara pegado al chasis. Algo que no raspaba el asfalto, no dejaba marcas, no se escuchaba como fierros, sino como uñas, uñas largas. Y era rápido, demasiado rápido. Cada vez que entraba a una curva, sentía que el tráiler quería salirse del camino. No era viento, era otra cosa. Me estacioné como pude en un pequeño acotamiento cerca de una gasera abandonada. Apagué el motor y bajé de la cabina, con mi lámpara en mano. El silencio era absoluto. Caminé alrededor del tráiler, revisando ejes, llantas, todo el chasis. Nada. Ni una rama atorada, ni rastro de aceite, ni marcas. Pero sentí que algo me observaba desde el monte. Cuando giré la lámpara hacia el barranco que daba a un arroyo seco, la luz iluminó unos ojos rojos. No eran de animal. Estaban a la altura de un ser humano, y no parpadeaban. Me subí al camión de un brinco. Cerré la puerta, eché seguro y le recé a todos los santos. Arranqué con el corazón en la garganta. Pero no servía de nada. Apenas avancé unos metros, el golpe volvió. ¡Tum! Algo se colgó de nuevo. Esta vez sentí como si estuviera justo debajo de mi asiento, como si se aferrara a los tubos del escape. Y empezó a susurrar. Primero no entendía lo que decía. Era un murmullo rasposo, como si alguien tuviera la garganta llena de tierra. Pero poco a poco se fue haciendo claro. Tú me llevaste, tú no paraste. No supe qué hacer, no podía parar, no quería. Algo me decía que si frenaba, si me detenía por completo, ese algo iba a subirse conmigo a la cabina. Entonces lo recordé. Un año antes, en esa misma ruta, había visto un bulto tirado al lado de la carretera, como a las 3 de la mañana. Un cuerpo. Era una chava, jovencita. Pensé que estaba muerta, pero no me bajé. Muchos camioneros sabemos que esas cosas pueden ser trampas. Me fui derecho. Cuando pasé por su lado, me pareció que giraba la cabeza para verme. No lo quise aceptar. Me convencí de que era mi imaginación. Nunca lo conté, ni siquiera al Rulas.
Pero esa voz, ese lamento, era de ella. Me dejaste. Los espejos comenzaron a empañarse por dentro. El vidrio del parabrisas se cubrió de vaho y aunque limpiaba con la mano, volvía a nublarse. En medio del empañado se marcó una mano delgada, huesuda, con dedos larguísimos. No estaba afuera, estaba del lado de adentro. Apreté el acelerador como si con eso pudiera dejar atrás lo que sea que venía conmigo. El motor rugía, las revoluciones subieron tanto que pensé que el motor iba a explotar. Pero no importaba, solo quería salir de ahí. Cuando por fin llegué al retén de Ixtaxoquitlán, bajé a toda velocidad. Me acerqué a los soldados y les rogué que me dejaran quedarme ahí un rato. Me veían raro. Les dije que algo estaba mal con el tráiler. Uno de ellos, un morro joven, se ofreció a revisar. Caminó alrededor del camión y luego me preguntó que por qué llevaba colgado un listón rojo atado al eje trasero. Fui a ver con él. No lo podía creer. Era un pedazo de tela, deshilachado, como de vestido. Rojo, pero oscuro, como manchado de tierra o de sangre seca. Atado con fuerza, como si alguien lo hubiera anudado ahí con rabia. No era mío. Nunca lo había visto antes. Desde esa noche cambié de ruta. Ya no paso por la Libre. Y aunque muchos no me creen, otros camioneros sí me han contado cosas parecidas. Que sienten peso en el chasis, que oyen susurros, que ven a una mujer parada en el acotamiento, cerca de la gasera abandonada, levantando la mano, como pidiendo aventón. Nadie la recoge, porque ya saben lo que pasa si no lo haces. Pero lo que nadie sabe es que a veces ella no espera que te detengas. A veces simplemente se cuelga, y una vez que lo hace, no la puedes soltar. Desde entonces, cada vez que manejo de noche, llevo colgado un listón rojo en la cabina. No por protección, no por fe, sino para recordarme que no todos los fantasmas se aparecen. Algunos se cuelgan y no se bajan nunca. Nunca pensé que lo que más amaba, la carretera, el rugido del motor, el viento reventándome la cara por la ventana abierta, terminaría por volverse una trampa de la que no podría escapar. Me llamo Julián, tengo 43 años y llevo más de media vida como trailero. Nací en San Martín Texmelucan, Puebla, y desde que era chamaco veía pasar los camiones pesados con la mirada clavada en el horizonte. Decía que un día iba a ir más allá de los cerros, hasta donde se pierde el sol. Y sí, lo logré. Pero nunca me imaginé que allá, donde se acaba el mapa, también se desdibujan las reglas del mundo. Todo empezó en junio, cuando el calor apretaba hasta el tuétano. Me ofrecieron un viaje que no podía rechazar: transportar carga industrial desde Querétaro hasta Tapachula, Chiapas. La paga era buena, el cliente exigente y el tiempo de entrega ridículamente corto. Pero yo, como muchos, pensé que con un par de atajos podría llegar antes. Ya sabes, lo típico, confiar en lo que uno cree conocer. El primero lo tomé saliendo de Veracruz, rumbo a Minatitlán. Me metí por un tramo rural para evitar la caseta de Acayucán. Era un camino que conocía, aunque tenía años sin recorrerlo. Estaba solitario, entre campos de caña y terrenos baldíos, donde de día solo ves sopilotes y algún que otro burro flaco. ¿Y de noche? Bueno, no deberías estar ahí de noche. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Había una niebla espesa, como si el aire estuviera lleno de ceniza. Encendí las luces altas y bajé un poco la velocidad. El camino empezó a cerrarse con árboles, ramas que golpeaban el toldo y sombras que se movían como si algo me espiara desde los arbustos. No fue sino hasta que salí de una curva cerrada que lo vi. Las marcas. En el parabrisas, del lado de adentro, como si alguien las hubiera dejado desde el asiento del copiloto. Manos. 5 pares de manos negras, como quemadas, con los dedos extendidos y los bordes borrosos, pegadas al cristal con desesperación. Se sentían como huellas recién hechas, con el vapor aún fresco, como si alguien hubiera respirado muy cerca. Frené en seco. Salté del asiento con el corazón retumbando como tambora en carnaval.
Salí de la cabina sin siquiera poner freno de mano. El camión avanzó unos metros más y se detuvo, casi como si algo más lo hubiera controlado. Di la vuelta, revisé todo el exterior. Nadie. No había manera de que alguien hubiera entrado. Traía la puerta cerrada con seguro. La cabina estaba vacía. Y aún así esas manos seguían ahí, en el cristal, cada vez más oscuras. Limpié el parabrisas con un trapo. Nada. Las manos no se borraban. Era como si estuvieran tatuadas en el vidrio. Pensé que estaba cansado, que el calor y las horas sin dormir me estaban pasando factura. Así que seguí manejando, más lento, escuchando música para mantenerme despierto. El siguiente día dormí en una pensión cerca de Juchitán. Por la mañana, las marcas habían desaparecido. Creí que era un mal sueño, pero no fue la última vez. Cada vez que tomaba un atajo para ganarle al tiempo, volvían. A veces eran 2, a veces 7. Algunas con los dedos abiertos, otras con las uñas marcadas, como si quisieran arrancar el cristal. Y no solo eso, empecé a notar que las rutas donde aparecían las huellas eran distintas, como si algo me estuviera desviando, llevándome por caminos que no estaban en los mapas. Un día tomé un atajo por la Sierra de Juárez, en Oaxaca, un camino viejo que se usaba hace décadas para evitar los bloqueos en la autopista. Iba de bajada, rodeado de niebla y curvas cerradas, cuando vi algo moviéndose por el retrovisor. Primero pensé que era la lona de la carga sacudiéndose con el viento, pero no, era otra cosa. Vi una figura, negra, alta, como un hombre cubierto en ceniza, caminando sobre el remolque. No se movía con pasos normales. Era como si se deslizara, como si no pisara el metal sino que flotara sobre él. Me orillé de inmediato, bajé con el bastón de defensa en la mano. Nada. Subí al techo con la linterna, ni una sombra, pero al volver a la cabina, ya lo sabrás, las manos estaban otra vez ahí. Esta vez no en el parabrisas, sino en los espejos laterales, como si alguien hubiera intentado taparme la vista. 10, 12 manos, algunas pequeñas, de niño. Desde entonces no importaba qué hiciera. Dormir en iglesias, echarle agua bendita al volante, poner rosarios en los espejos. Las manos seguían volviendo solo cuando me salía del camino oficial. No era coincidencia. Era como si algo castigara cada atajo, como si esas rutas estuvieran malditas, selladas por algo que ya no es de este mundo. Empecé a preguntar discretamente, en tienditas, en fondas, entre otros traileros en las paradas de carretera. Un señor en Salina Cruz, viejo como los cerros, me contó que hace décadas hubo una serie de accidentes extraños por esas rutas alternativas. Decenas de camiones se salieron del camino en condiciones inexplicables. Se decía que los choferes veían gente parada en la carretera o que escuchaban voces que les ordenaban desviarse. Algunos murieron calcinados, atrapados en la cabina. Esos caminos ya no los traza el hombre, me dijo el viejo. Son rutas de almas perdidas, de los que se salieron del destino que les tocaba. Yo no quería creerlo, pero la última vez que tomé un atajo fue la prueba final. Fue hace un mes, en una entrega urgente de Torreón a Campeche. El cliente me pedía evitar cualquier retraso por bloqueos en Chiapas. Así que decidí cortar camino por un tramo olvidado de la carretera vieja, pasando por Palenque. El tramo parecía normal al principio. Solitario, sí, pero asfaltado y sin maleza. Avancé sin problema hasta que el cielo empezó a volverse rojizo, como si el sol se hubiera atorado en el horizonte. Eran las 7 de la noche, pero parecía que el tiempo se había detenido. Ningún otro vehículo, ni aves, ni grillos, ni viento. Y ahí fue cuando las manos aparecieron dentro de la cabina. No ya en el parabrisas, en los asientos, en el volante, en el tablero. Negras, agrietadas, algunas sangraban. Sentí los dedos rozándome el cuello, como si intentaran voltearme la cara hacia algo que no debía ver. Y entonces escuché el ruido, un golpe seco en el techo, después otro y otro, como si cayeran cuerpos desde arriba. Frené en seco. Salí de la cabina y vi que el camino había desaparecido detrás de mí. No había regreso.
No había asfalto, solo tierra negra y ramas secas, como si la carretera misma hubiera sido tragada por un incendio viejo. Regresé al camión y conduje sin pensar. No sé cuánto tiempo pasó. La radio solo hacía un zumbido bajo, como una respiración contenida. Al fondo del camino, justo antes de salir a la carretera libre, vi una cruz blanca clavada al pie de un árbol quemado. Ahí estaban los nombres de varios traileros. Reconocí 3 de ellos, compañeros de ruta que desaparecieron sin dejar rastro en años anteriores. Yo debía haber sido el siguiente. No he vuelto a tomar un atajo desde entonces. No importa si hay bloqueos, retenes, tráfico o tormentas. Yo me quedo en la ruta marcada, porque aprendí que los caminos no oficiales tienen dueño, y no es un dueño que perdone. Hoy, cada vez que paso frente a una desviación, siento como si alguien me mirara desde el monte, como si algo esperara que vuelva a salirme del camino para cobrarse lo que le debo. Y aunque las manos han dejado de aparecer, sé que no me han soltado del todo. A veces, al amanecer, cuando el rocío empaña el parabrisas y prendo la calefacción para quitarlo, veo algo que me paraliza el alma. Una mano, solo una, marcada en el cristal, con los dedos apuntando hacia la brecha más cercana, como una invitación o una advertencia. ¿Tú qué harías? ¿Te desviarías por 5 horas menos de camino? ¿O preferirías quedarte en la ruta, sabiendo que allá afuera, entre el polvo y los cerros, alguien te está esperando? Porque yo ya lo aprendí. Los atajos no existen, solo las trampas. Y hay caminos que nunca debieron abrirse. Nunca fui supersticioso. En mi oficio, si uno se dejara llevar por las historias que se cuentan en las gasolineras o en las fondas de carretera, terminaría loco o metido en el alcohol, como más de uno que conocí en mis primeros años. Yo me consideraba curtido. Tenía más de 20 años en el volante, cruzando todo México de norte a sur, con mi tráiler lleno de productos farmacéuticos, papas fritas o partes de maquinaria, dependiendo de la carga. Pero lo que me pasó aquella noche en la Sierra de Puebla, eso no lo puedo olvidar. Y no lo cuento para que me crean, sino para advertirles. Porque yo regresé, pero no regresé igual. Todo empezó una madrugada de noviembre. Había salido desde Naucalpan rumbo a Tuxtla, con una parada técnica en Orizaba, para revisar frenos y dormir un rato. La carga era ligera, cosa rara, cajas con medicamentos controlados. Me dieron instrucciones claras: llegar antes del mediodía del día siguiente. No me preocupó. Salí con tiempo y mi tráiler, que llamo La Fiera, estaba en perfectas condiciones. Pasé sin problema por la caseta de Fortín, saludé a los federales que suelen estar por ahí y seguí el camino entre la neblina que comenzaba a bajar. Me mantuve alerta porque la carretera en esa zona es traicionera, con sus curvas cerradas y la humedad que hace resbalar los neumáticos como si fueran de jabón. Pero yo ya conocía cada vuelta, cada cambio de pendiente, o eso creía. Fue después del kilómetro 80 que empecé a notar algo raro. La primera vez que la vi, no pensé nada. Era una curva cerrada hacia la izquierda, con un señalamiento amarillo que indicaba que debías bajar la velocidad a 40. Tenía una especie de barda rota del lado exterior, como si algún vehículo se hubiera salido de control y se hubiera ido barranco abajo. La recuerdo porque había una cruz blanca con el nombre de alguien escrito con marcador negro: Mateo Adset 1999. También había flores secas y un peluche viejo, descolorido. Reduje la velocidad, pasé con cuidado y seguí adelante. Pasaron unos 15 o 20 minutos y entonces ocurrió lo inexplicable. Volví a ver la misma curva, igualita, la misma barda rota, la misma cruz, el mismo nombre. Frené de golpe. Me orillé, bajé del tráiler con la linterna y caminé hacia la cruz. No podía ser. Revisé bien. Era la misma. Mateo Adset 1999. Las flores secas, el peluche, todo en el mismo lugar. Revisé mi GPS. Decía que estaba en el kilómetro 83. Eso no tenía sentido. Desde el kilómetro 80, donde vi por primera vez esa curva, ya había avanzado por lo menos 20 kilómetros más.
Me subí a la fiera, le hablé a mi compadre Chava por radio. Me contestó con su voz dormilona, estaba en alguna parte del norte con otra carga. Le conté lo que me pasaba, me soltó una risita. Ándale, Toño, ya te está pegando la edad, esa curva la soñaste, tú dale, sin miedo. No quise quedarme mucho más tiempo parado. Me santigüé, puse la canción de los Yonix que siempre me da calma, y seguí. Pero la neblina se hizo más espesa. Ya no era bruma común, era como si me envolviera en un algodón denso que hacía que las luces largas del tráiler se regresaran como espejo. Y entonces, otra vez, la curva. Misma inclinación, mismo señalamiento, misma barda rota, misma cruz. Me dieron ganas de vomitar. Me bajé otra vez, caminé, grité. ¿Qué chingados es esto? Me atreví a bajar unos pasos al barranco, como si buscara algo no sé qué. El monte estaba mojado. Escuché ruidos entre los árboles, ramas quebrándose, pasos. Volví al tráiler, me metí, cerré puertas y ventanas, el motor encendido, el corazón palpitando como loco, y entonces lo vi en el retrovisor. Un niño, parado detrás del tráiler, pequeño, no más de 6 años, vestía un pantalón corto y camiseta blanca, estaba descalzo, y me miraba fijo. No parecía perdido ni asustado, más bien enojado. No sé cómo explicarlo. Sus ojos eran negros, no por el color, sino por la ausencia de luz en ellos. Me bajé con la linterna gritando, ¿dónde están tus papás? ¿Qué haces aquí a estas horas? Pero el niño ya no estaba. Solo escuché una voz lejana, como si saliera del monte o de todos lados al mismo tiempo. No debes seguir, devuélvete. No era voz de niño, era grave, antigua, como oxidada. Subí como pude a la fiera y arranqué. Pisé el acelerador como si huyera de una balacera. No vi más el GPS, ya no me importaba, solo quería salir de ahí. Pero la curva, otra vez. No supe si llorar, reír, rezar o gritar. Me orillé de nuevo. La cruz estaba frente a mí. Me bajé, caminé hacia ella. Le hablé, sí, le hablé a la cruz. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es esto? Yo no hice nada. Y entonces algo se movió dentro del monte. Esta vez no fue un niño. Fue una figura más alta. Parecía humanoide, pero sus brazos eran anormalmente largos y tenía la cara tapada con un trapo blanco, como los viejos encapuchados de los rituales. Caminaba hacia mí lentamente, sin apurarse, pero cada paso que daba se sentía como un golpe en el estómago. Me metí al tráiler y traté de acelerar, pero el motor murió. Intenté prenderlo. Nada. Golpeé el volante. Grité. Sudaba frío. El ente seguía acercándose. Ya estaba casi a 5 metros. Y entonces sentí que alguien se sentaba en el asiento del copiloto. Volteé, con el alma colgando. Era el niño. Otra vez. Ya lo hiciste 3 veces. No hay cuarta. En ese momento, el motor rugió solo, como si alguien más lo encendiera. La neblina se abrió de golpe, como si una ráfaga de aire la barriera. Y adelante, por fin, vi otra curva, diferente, con pasto verde, sin barda rota, sin cruz. El GPS parpadeó un segundo y marcó, kilómetro 101. No miré al niño, no dije nada, solo avancé. Después de unos 15 kilómetros, paré en una gasolinera cerca de Acultzingo. Me bajé temblando. Me eché 2 tragos de café hirviendo sin pensarlo. Le pregunté al despachador si conocía la curva del kilómetro 83. Se me quedó viendo pálido. ¿La de la Cruz de Mateo? Asentí. Mi papá era trailero. Me contó que esa curva está maldita. Dicen que los que murieron ahí repiten su muerte una y otra vez. Y que si pasas más de 3 veces por ese mismo tramo, te quedas atrapado. Para siempre. Como ellos. No respondí. Solo me fui. Entregué la carga a tiempo. Nadie notó nada raro. No hablé con nadie por días. Pero desde entonces, cada vez que manejo de noche y veo una curva cerrada con neblina, algo dentro de mí se encoge. Me duele el pecho. Me suda la espalda. Y a veces, en el espejo retrovisor, creo ver al niño sentado en el asiento del copiloto.
esperando la cuarta vez. Soy trailero desde hace más de 15 años. He cruzado de punta a punta este país, desde los desiertos sonorenses hasta los manglares del sureste. Le he metido kilómetros al pavimento como si le debiera la vida. Pero lo que viví aquella madrugada en la carretera federal número 15, a la altura de Navojoa, cambió para siempre la forma en que veo mi trabajo y mi mundo. Todo empezó como un viaje cualquiera. Cargué el tráiler en Tijuana, pero la carga era solo de ida. Descargué rollos de cable en Hermosillo y me tocaba regresarme vacío hasta Guadalajara. Eso es lo peor, manejar sin peso atrás. La caja rebota con cada bache y hace un eco seco que te retumba en los nervios. Por eso, muchos traileros preferimos la cabina cerrada con música o con el radio de banda prendido, solo para no escuchar tanto el vacío. Era una noche como tantas. El reloj marcaba poco más de las 3 de la mañana, aunque yo ni reloj traía. Simplemente lo supe porque llevaba más de 8 horas en camino desde que dejé Hermosillo y venía a buen ritmo por la recta larga que atraviesa la zona agrícola de Navojoa. Campo abierto, oscuro, silencioso. Solo el rugido constante del motor y el vaivén del diésel marcaban el paso del tiempo. Había pasado ya el último retén militar y el siguiente pueblo estaba a unos 20 kilómetros. No tenía sueño, pero sí un cansancio raro, como si el cuerpo empezara a protestar desde dentro. De pronto, sin aviso, escuché un golpecito sordo detrás de mí, como si alguien hubiera cerrado con suavidad una de las puertas traseras de la caja. Pensé que era el rebote del tráiler, pero enseguida se oyó algo más. «Abre, ya llegué». Lo escuché clarito. Una voz de hombre, grave, medio ronca, que venía desde la caja vacía. Frené de golpe. Me quedé unos segundos en medio del camino, con el motor aún rugiendo y las luces traseras iluminando el polvo suspendido en el aire. No quise bajarme. Lo primero que hice fue tomar la lámpara de mano que llevo pegada al asiento. Encendí la luz de cabina. Estaba solo. No había absolutamente nadie en el tráiler. Nadie podía estar ahí. Venía vacío y yo mismo aseguré la caja antes de salir de Hermosillo. Cerré los candados con mis propias manos. Me obligué a pensar que tal vez fue un eco, una interferencia del radio de banda. Pero el radio estaba apagado, completamente apagado. Respiré hondo, puse el freno de mano, agarré un bat de metal que siempre llevo por si se aparece algún ratero o se me atraviesa un animal y bajé a revisar. La noche era espesa, sin luna, solo el reflejo de los faros delanteros me daba un poco de claridad. Caminé por el costado del tráiler hasta la parte trasera. Los candados seguían ahí, firmes, intactos. Ni uno solo estaba forzado, pero algo me jalaba, una curiosidad malsana, como si esa voz me hubiera conocido de antes. Entonces, cuando estaba a punto de regresar a la cabina, lo escuché de nuevo, más fuerte, más cerca. «Abre, cabrón, ya llegué». Esta vez no fue un susurro, fue una orden, como si alguien estuviera golpeando la puerta desde adentro. Me paralicé. El corazón me empezó a latir con tanta fuerza que sentía los golpes en los oídos. Di 2 pasos hacia atrás, temblando. Algo adentro quería salir, algo que no había subido conmigo. Corrí de vuelta a la cabina, cerré con seguro las puertas y metí velocidad. Quería dejar atrás ese tramo lo más rápido posible. Aceleré sin mirar atrás, pero el tráiler comenzó a vibrar de forma extraña, como si el peso en la caja hubiera cambiado, como si de pronto trajera una carga pesada, muy pesada. No tardó en venir el tercer mensaje. «No corras, ya estoy contigo». Esta vez, la voz salió de la radio, del radio apagado. Me pasé al carril contrario por la desesperación. Un coche venía de frente y tuve que dar un volantazo para evitar un choque. El tráiler se ladeó, sentí como la caja casi se voltea, pero logré controlarlo. Me detuve de nuevo, jadeando, sudando frío, con las manos aferradas al volante como si fueran mis salvavidas. Estaba solo, pero no, había algo más. Apagué el motor. Todo quedó en silencio.
Abrí la puerta de la cabina para tomar aire y justo cuando lo hice, sentí un golpe en el techo, arriba de mí. Un paso, luego otro y otro más, como si alguien caminara sobre el techo de la caja. Cerré de golpe y encendí el motor. Esta vez, sin mirar atrás, sin detenerme, sin pensar. Solo manejé. Lo que siguió fue un tramo borroso. No sé cuántos kilómetros recorrí. Solo sé que, cuando vi la primera gasolinera abierta, metí el tráiler de golpe y me estacioné junto a la tienda de conveniencia. Bajé temblando. El despachador me vio raro. Me preguntó si estaba bien. Le dije que no. Le conté que alguien se me metió a la caja. ¿Y ya revisó?, me preguntó, extrañado. ¿Le abro? Le di las llaves del candado sin decir palabra. Él fue, me hizo señas para que lo acompañara. Fui detrás de él, a regañadientes, con la lámpara en mano. Cuando abrió las puertas traseras, la caja estaba vacía, tal como debía estar. Ni un papel, ni un animal, ni nada. Pero en el suelo, en medio del metal oxidado, había una huella, no de zapato, una huella descalza, humana, marcada con lo que parecía tierra húmeda o sangre seca. El despachador la vio, palideció, no dijo nada, solo me devolvió las llaves, murmurando algo sobre los muertos que no descansan en esa región. No volví a manejar esa noche. Dormí en la cabina, con la lámpara encendida y el bat entre los brazos. No cerré los ojos en toda la madrugada. Al día siguiente, llevé el tráiler a revisión. Nadie encontró fallas, nada extraño, pero yo ya no soy el mismo, porque desde aquella noche, cada vez que paso por la zona de Navojoa, la radio se enciende sola, aunque esté desconectada, y siempre, sin falta, a las 3:13 se escucha la misma voz. Abre, ya llegué. Desde entonces, cada que escucho un golpecito en la caja vacía, no me detengo. No vuelvo a mirar atrás, porque sé que no vengo solo. Siempre creí que lo más peligroso de manejar tráiler de noche eran los borrachos en la carretera o los baches traicioneros, esos que revientan llantas y te dejan varado en medio de la nada. Pero después de lo que viví, puedo decir con certeza que hay cosas mucho peores en la oscuridad, cosas que te miran desde el asiento vacío a tu lado, cosas que sonríen cuando no deberían. Mi nombre es Héctor Paniagua. Llevo más de 15 años manejando tráiler en rutas largas, casi siempre entre Ciudad Juárez y Veracruz, pasando por Zacatecas, San Luis y todo lo que se atraviese. Conozco cada curva, cada fondita de carretera, cada desviación que solo los de la vieja escuela sabemos. A veces son semanas sin ver a la familia, pero así es esta vida, solitaria, callada, de dormir poco y oler a diésel todo el día. Yo tenía una foto, una que pegaba siempre en el tablero del tráiler, justo arriba del tacómetro. Era una foto sencilla. Mi esposa Clara y mis 2 chamacos, Romina y Julián, sentados en el sofá de la casa con cara de «Ya bájale al flash, viejo». Esa imagen era mi amuleto. Cada que me sentía cansado, le echaba un ojo y me acordaba de por qué hacía esto. El viaje que lo cambió todo fue uno que parecía como cualquier otro. Había salido de Tijuana con un cargamento de electrodomésticos rumbo a Puebla. La ruta me la sabía de memoria, pero algo se torció desde que pasé por Santa Ana, Sonora. El aire se volvió más espeso, como si el viento se hubiera llenado de polvo viejo. La radio empezó a tener interferencias extrañas, ruidos como de voces lejanas o estáticas que parecían decir palabras, pero que no entendía. Pensé que era la altura o alguna falla, no le di importancia. Pero lo raro comenzó ya en carretera abierta, cerca del kilómetro 197, justo antes de llegar a Agua Prieta. Era de noche, pasaban de las 2. La carretera estaba vacía, ni un solo carro, ni luces en el horizonte. Encendí el aire porque el calor estaba insoportable y me acomodé en el asiento. Y fue ahí, al mirar el tablero, que lo noté. La foto, la misma de siempre, pero los ojos de Clara estaban viendo hacia un lado, no de frente, como siempre. Me quedé viéndola un momento, confundido.
Pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Me froté los ojos, le di un trago al termo de café, volví a mirar. Clara volvía a ver al frente, igual que siempre, igual que en la foto original. Seguí manejando. Unos minutos después, aceleré para rebasar a un camión viejo que iba a vuelta de rueda. Cuando metí tercera y el motor rugió, la mirada de Clara volvió a desviarse. Y ahora, Romina tenía una sonrisa torcida, una que no recuerdo haber visto jamás. Los dientes, más marcados, los ojos, más oscuros. Frené un poco, ya nervioso. El camión viejo quedó atrás y yo bajé la velocidad. La imagen parecía regresar a la normalidad, pero ya no podía dejar de verla. Cada vez que aceleraba un poco más, algo cambiaba en esa foto. Sonrisas que se estiraban, miradas que se volvían más intensas. Julián incluso parecía que abría la boca, como si fuera a gritar. No era posible. Esa foto llevaba años ahí. Era impresa. No era digital. No había manera de que se moviera. A eso de las 3:30, decidí detenerme en una gasolinera abandonada, una que conocía desde mis tiempos de novato. Ya no funcionaba, pero tenía espacio para estacionar el tráiler y estirar las piernas. Me bajé, me tallé la cara con agua, revisé las luces, la presión de las llantas, todo. Pero la sensación no se iba. Me subí otra vez y miré la foto antes de encender el motor. Ya no estaban en el sofá. Clara, Romina y Julián estaban de pie, detrás del sillón, como si algo los hubiera hecho levantarse. Clara tenía una expresión dura, seria. Romina tenía los ojos completamente negros. Julián estaba sangrando de la nariz. Arranqué el tráiler con las manos temblando. Tomé el celular y marqué a Clara. Sonó una vez, 2, nada. Después entró una interferencia, un zumbido sordo. Me bajó el alma al estómago cuando escuché, en lugar de su voz, un susurro. No llegues a casa. Colgué de golpe. Pensé en regresar, tomar un desvío, pero estaba solo, en medio de la nada. Decidí seguir manejando, tratando de mantener la mente fría, convenciéndome de que todo era producto del insomnio, del estrés. Pero la carretera empezó a cambiar. Los señalamientos estaban todos en blanco, los árboles torcidos como si fueran de papel mojado, y la foto, cada que pisaba el acelerador, mostraba a mi familia más y más distorsionada. En un momento, al subir una pendiente, aceleré fuerte para no perder velocidad. El tráiler rugió. Volteé al tablero. Julián me miraba, directo, no desde la foto, desde el fondo del camarote. Me giré tan rápido que casi pierdo el control. No había nadie, pero el olor, el de su loción barata, esa de niños que le compraba en la farmacia, estaba ahí. «Papá», escuché desde la cabina trasera, como si alguien lo hubiera dicho entre dientes. El terror me paralizó. Seguí manejando con los nudillos blancos, apretando el volante, temiendo mirar otra vez la foto. Pero lo hice. Ahora estaban afuera de la casa, en el porche. Detrás de ellos, una figura alta, negra, sin rostro, se alzaba con los brazos abiertos, como si los envolviera. «¿Qué está pasando?», grité al vacío, esperando una respuesta que no llegó. Cuando entré a Chihuahua, lo supe de inmediato, no por los letreros, que seguían en blanco, sino porque reconocí una gasolinera conocida, esa que tiene un burro pintado en la pared. Ahí supe que estaba de regreso en el mundo real, y la foto volvió a la normalidad. Manejé sin parar hasta Puebla. Entregué el cargamento como pude, sin dormir, temblando, sintiendo miradas en cada espejo retrovisor. Y lo peor es que no me atrevía a arrancar la foto. Esa noche dormí en una pensión de traileros cerca del periférico ecológico. Tenía la intención de volver a casa al amanecer, pero a las 4 de la madrugada me despertó el teléfono. Era un mensaje de voz de un número desconocido. La voz era la de mi hija, pero no como solía sonar. Era más grave, más lenta. Solo decía: «Ya no estamos aquí». Salí disparado a casa. Casi 8 horas de camino. Cuando llegué, la casa estaba tranquila, igual que siempre. Golpeé la puerta. Nada. Toqué. Grité. Me abrió Clara.
viva, hermosa, normal. Los niños estaban viendo la tele, pero cuando me abrazó, lo sentí. Un vacío en su mirada, un algo distinto. Fui a mi tráiler por la foto. No estaba en el tablero. Busqué por todos lados. No estaba. Hasta hoy, nunca volvió a aparecer. Pero cada que acelero en carretera, en ciertos tramos, siento el peso de 3 pares de ojos sobre mí. A veces los escucho respirar en la cabina. A veces veo sombras en los espejos. Y a veces, cuando me detengo a dormir en algún terreno baldío, encuentro una foto doblada en el asiento del copiloto. Una donde Clara, Romina y Julián me miran, con la misma sonrisa torcida que vi por primera vez aquella noche. Yo ya no manejo de noche, pero la carretera me sigue esperando. Yo no soy hombre de palabras, pero hay cosas que uno carga en el pecho y que, si no las suelta, lo pudren por dentro. Me llamo Rigoberto Mendoza y he pasado más de la mitad de mi vida al volante de un tráiler. He recorrido casi todo México, desde el calorón sofocante de Mexicali hasta las carreteras con neblina espesa en la Sierra de Puebla. Sé cuándo un bache no es bache, cuando una curva se traga tráilers y cuando una luz en la noche no es de este mundo. Lo que voy a contarles me pasó hace 4 años, una noche de octubre, sobre la carretera federal 157, entre Matehuala y San Luis Potosí. Es un tramo largo, solitario, con pocos retenes y menos pueblos. Esa noche venía manejando un Kenworth rojo, con doble remolque, cargado de refrigeradores de Querétaro para entregar en Monterrey. Había salido tarde. Me agarró una bronca con el cliente por unos papeles mal firmados, así que salí ya entrada la noche. El clima estaba raro. No hacía calor ni frío, pero había un silencio extraño en el aire, como si el viento estuviera guardando la respiración. Encendí la radio, puse norteñas para mantenerme despierto y tomé mi café cargado con Red Bull, como siempre. Todo iba bien hasta que pasé el kilómetro 113. Me acuerdo clarito porque vi el letrero verde al pasar. A partir de ahí, empecé a notar que la carretera se sentía más pesada. No sé cómo explicarlo, como si las llantas se hundieran más en el pavimento, como si la máquina jalara más. Le bajé un poco a la música, y fue entonces cuando vi las luces rojas y azules a lo lejos, detrás de mí. Lo primero que pensé fue, retén, ni modo. Miré el velocímetro. Iba a 80, parejito, nada raro. No traía carga ilegal, todo en regla. Así que me orillé un poco y puse las intermitentes. Pero las luces no se acercaban como lo haría una patrulla normal. No, era como si se deslizara. No se oía el motor, ni sirena, ni nada. Solo las luces, flotando, como colgadas del aire. Aceleré tantito, pensando que tal vez me estaba quedando dormido. Parpadeé, me tallé los ojos, pero las luces seguían ahí, cada vez más cerca. Cuando ya las tenía a escasos 10 metros detrás, fue cuando me di cuenta, no había patrulla, no había nada, solo las luces flotando. Y luego, entre esas luces, aparecieron 2 ojos rojos, brillantes, como brasas. No tenían forma de cara ni de cuerpo, solo los ojos, flotando a la altura del parabrisas de una patrulla. El volante me empezó a temblar entre las manos. El tráiler comenzó a perder potencia, como si algo lo estuviera jalando hacia atrás. Me sudaban las palmas. Apagué la música y lo único que se oía era el retumbar del motor forzándose y mi respiración agitada. Intenté no mirar por el retrovisor, pero era imposible. Cada vez que volteaba, los ojos estaban más cerca, pegados a la parte trasera de la cabina, como si quisieran entrar. Y entonces lo escuché. Una voz, no como una voz humana. Era algo que vibraba dentro del pecho, como cuando pasa un tráiler cerca y sientes el zumbido en los huesos. Ya me debes una vuelta, Mendoza. Yo jamás había oído esa voz en mi vida. Nadie me llama por mi apellido cuando manejo, y eso fue lo que más me congeló la sangre. ¿Cómo sabía mi nombre? Pisé el acelerador con todo. El Kenworth rugió y sentí como algo se desgarraba detrás, como si estuviera rompiendo una telaraña invisible. Las luces desaparecieron.
Todo quedó en completa oscuridad. Ni siquiera las estrellas se veían. Y en medio de esa oscuridad, vi una figura parada en la carretera. Alta, flaca, con un sombrero ancho, como de charro, pero negro, más largo. Tenía los mismos ojos, los malditos ojos rojos. No frené, no podía. Cerré los ojos y seguí derecho. Sentí un golpe en el costado del tráiler, como si algo lo hubiera empujado, y luego todo volvió a la normalidad. O eso creí. Llegué a San Luis Potosí a eso de las 5 de la mañana. El sol apenas se asomaba. Me sentía descompuesto. Me dolía todo el cuerpo. Al bajarme, el encargado de la descarga me preguntó si me había peleado. Yo le dije que no, que venía directo desde Querétaro. Entonces me señaló la puerta del copiloto. Tenía una marca de mano, grande, negra, como hecha con carbón, pero no estaba pintada. Era como si la lámina estuviera quemada en forma de una mano con 7 dedos. Yo no dije nada, solo lo cubrí con un trapo y me metí a dormir en la cabina, como si nada hubiera pasado. Pero los sueños no me dejaron. Esa noche soñé que iba manejando de nuevo, pero el volante no estaba. Solo flotaba frente al asiento y los ojos me observaban desde el espejo retrovisor. Desde ese día, cada vez que paso por el kilómetro 113, algo pasa. Luces que aparecen en la distancia, voces por el radio que no deberían estar, sombra que se refleja en los vidrios aunque yo vaya solo. Una vez me atreví a preguntarle a un colega, el zurdo, si había visto algo en ese tramo. Se me quedó viendo un buen rato y solo me dijo: no preguntes, nomás no mires por el retrovisor. Pasaron los meses. Yo traté de olvidarlo. Cambié de ruta, de empresa, pero el Kenworth rojo lo sigo manejando. Nunca me lo quité. Hace una semana, el zurdo desapareció. Venía del sur, subiendo por esa misma carretera. Lo último que dijo por radio fue: ya vienen otra vez, los ojos. Luego nada. Solo encontraron su tráiler vacío, estacionado perfecto en la orilla, con las intermitentes encendidas. El motor apagado. La cabina estaba cerrada por dentro, y sobre el volante había una mancha negra, como una mano con 7 dedos. Yo no sé qué pasa en ese tramo. Algunos dicen que antes, en los años 70, una patrulla se estrelló persiguiendo a un tráiler robado y que todos los federales murieron calcinados, pero nadie se atrevió a mover los restos. Otros hablan de un brujo del desierto, un tal Cayetano, que murió quemado vivo por los militares, pero que juró volver a cazar a todo el que cruzara por su territorio. Yo no sé, solo sé que los ojos siguen ahí, que se mueven por la carretera, buscando algo o a alguien, y que cada vez que los ves te dejan marcado. Algo se lleva, algo dejan, como si te chuparan una parte del alma y te devolvieran otra cosa. Algo que no es tuyo, algo que no pertenece a este mundo. Por eso, si alguna vez les toca manejar de noche por el tramo entre Matehuala y San Luis y ven que una patrulla se acerca pero no suena la sirena, si solo ven las luces flotando y los ojos rojos como carbones encendidos, no se detengan, no miren por el retrovisor y sobre todo, no escuchen la voz. Dicen que los que vivimos en la carretera cargamos más que mercancía, que cada kilómetro nos va dejando marcas invisibles, como cicatrices que no se ven, pero que se sienten cuando llega el silencio. Yo me llamo Mauricio Castañeda y llevo manejando tráiler desde los 22. Ahorita tengo 44 y ya no me espantan ni los retenes, ni los baches, ni los policías que te bajan por una mordida. Pero esto que voy a contar, esto me dejó tocado. Porque no importa cuánto ruja el motor, hay cosas que se te pegan como el hollín y no se van. Soy del Estado de México, de Ecatepec para ser exactos, pero suelo hacer ruta nocturna de la Ciudad de México a Veracruz, pasando por Puebla, Orizaba y Córdoba. El recorrido ya me lo sé de memoria. Los puestos de gorditas que abren toda la noche, los cafés donde los meseros apenas si te ven a la cara, los puntos donde los asaltantes te pueden cerrar el paso si no vas con cuidado. Pero hay algo que nunca me había pasado en más de 20 años de manejar, y fue con ese tráiler que me entregaron hace apenas un par de meses.
Era un Kenworth rojo modelo 98, de esos viejitos pero rendidores. Me lo pasó un amigo trailero que se iba a retirar, el Camarón, a quien conocí en la central de abasto. «Cuídalo, Mau», me dijo. «Este camión es noble, pero tiene su carácter». Lo tomé a broma, claro. Todos los traileros hablan así de sus unidades, como si fueran caballos bravos. Lo que no me dijo fue lo del claxon. Al principio todo iba bien. El tráiler jalaba parejo, la caja estaba sólida, sin fugas, y el motor aguantaba subida tras subida sin quejarse. Pero a la tercera semana, en la madrugada de un martes, cuando cruzaba la recta de San Martín Texmelucan rumbo a Veracruz, lo escuché por primera vez. ¡Ton! 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 Era como una melodía, pero no de las de circo ni de feria, no. Era algo más solemne, como una marcha lenta, una especie de toque fúnebre. Iba solo en la carretera, sin coches cerca, y el reloj del tablero marcaba las 3 en punto de la madrugada. Me detuve, me bajé del tráiler, confundido, y revisé si el claxon estaba atascado o si algún cable hacía falso contacto. No encontré nada. Subí de nuevo, miré el tablero, todo normal. No le di más vueltas. Chingaderas del sueño, pensé, pero se repitió. A la siguiente semana, otra madrugada, las 3 otra vez, en el tramo de las Cumbres de Maltrata. El mismo sonido, el mismo ritmo lúgubre, esta vez más claro, más fuerte, como si alguien más lo tocara desde fuera. Me asomé por la ventanilla, apagué el motor y el claxon seguía, pero el botón en el volante no se movía, estaba inmóvil. Y entonces pasó algo raro. Vi pasar a un niño por la carretera. Caminaba por la orilla, sin camisa, empapado de pies a cabeza, a pesar de que no llovía. Apenas iluminado por mis luces bajas, tenía la mirada vacía, fija al frente, como si no viera nada. Quise bajarme, gritarle, pero algo en mi pecho se apretó con una fuerza bruta. Me quedé ahí, inmóvil, viendo cómo desaparecía entre la niebla. A partir de entonces, cada madrugada a las 3, el claxon se activaba solo. Siempre esa misma marcha triste. La escuchaba en los túneles, en las bajadas, en los pueblos por donde pasaba. Y cada vez veía algo. Un anciano parado al borde de la carretera, con la mirada clavada en mí. Una mujer embarazada, ensangrentada, sentada en la cuneta. Una figura sin rostro, cruzando la autopista lentamente. Lo peor fue la noche del 22 de septiembre. Me tocó manejar desde Jalapa hasta la Ciudad de México. Iba solo, sin convoy, porque mi compa con el que suelo viajar se quedó varado por una fuga de diésel. Todo iba bien hasta que llegué al entronque de Acatzingo, justo antes de la desviación a Puebla. ¡Ton! 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 Volteé al tablero. 3 de la mañana, en punto. El mismo toque fúnebre, pero esta vez no venía del frente, venía de atrás, del interior de la caja del tráiler. Me detuve en seco, salí con la linterna, temblaba. Algo me decía que no debía abrir esa puerta, pero ya era tarde para echarme para atrás. Saqué las llaves, abrí los candados y el pestillo cayó solo. La puerta se abrió lentamente, chirriando con un sonido metálico oxidado. Apunté con la linterna y vi filas de ataúdes. No había carga, solo féretros, una docena por lo menos, todos cerrados, de madera barnizada, con herrajes dorados. Retrocedí. Cerré la puerta como pude y me subí al tráiler. El claxon seguía, pero ahora el sonido no solo venía del frente, sino también desde adentro de la cabina, como si alguien estuviera sentado detrás de mí, en la litera. No volteé, no tuve huevos para hacerlo. Arranqué el motor y manejé sin mirar atrás hasta llegar a una gasolinera cerca de San Martín. No dormí, no hablé con nadie. Solo me quedé ahí, con los ojos abiertos, hasta que amaneció. Al día siguiente fui al taller. Le pedí a un mecánico de confianza que revisara el sistema del claxon, los circuitos, los botones, todo. Tardó toda la tarde y al final me dijo: «No tiene nada raro, Mau. Está bien conectado. Si suena solo es porque alguien lo está tocando».
Le pregunté si alguien había muerto en ese camión. Me dijo que no sabía, pero que ese tráiler venía de Sonora, que lo usaban antes para transportar cuerpos de migrantes que morían en el desierto. Me enseñó un número grabado en el chasis, cubierto con pintura negra, B013. Esa noche soñé con el niño mojado. Me decía que el claxon era la llamada, que a las 3 de la madrugada los que murieron sin entierro lo escuchan y lo siguen. Intenté deshacerme del camión, lo quise vender, pero nadie lo quería. Se regaba el rumor entre los compañeros traileros, que estaba maldito, que el claxon de ese tráiler tocaba una marcha fúnebre para los muertos que no descansan. Fue entonces que tomé una decisión. Ya no lo movería más. Lo dejé estacionado en un taller abandonado en la salida a Chalco. Lo tapé con lonas, le quité la batería y lo encerré como se encierra una tumba. Pero cada tanto, cuando paso por ahí, sobre todo si es cerca de las 3 de la madrugada, lo escucho. Ton, 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 ton. No me creen, lo sé. Los nuevos traileros dicen que ya me afectó el diésel en la cabeza, que necesito descanso, que ya estoy viejo, pero los que llevan tiempo en la carretera, los que han manejado solos por la libre entre Coatzacoalcos y Tierra Blanca, o por la sierra de Songolica de noche, esos no se ríen, esos nomás bajan la mirada. Y a veces, cuando manejamos de convoy, ya cerca de Orizaba, si el reloj marca las 3 en punto, todos apagamos la radio, bajamos la velocidad y no tocamos el claxon, por si las dudas, porque sabemos que allá en la oscuridad alguien puede estar escuchando, y si suena esa marcha de funeral, más vale que no vayas solo. Soy trailero desde hace más de 20 años. Me ha tocado recorrer todos los rincones de este país, desde las calles congestionadas de la Ciudad de México hasta los caminos solitarios en medio del desierto chihuahuense. Nunca le he tenido miedo a la carretera, ni a los baches, ni a los asaltos, ni a los retenes falsos. Pero lo que me pasó hace poco me dejó con una cosa en el pecho que ni las chelas ni el cigarro han podido sacar. Les voy a contar esta historia porque necesito sacarla de mi cabeza. Tal vez así pueda volver a dormir. Todo comenzó en una noche cualquiera, una como tantas. Era martes. Lo recuerdo bien porque mi esposa me había llamado para recordarme que el sábado era la fiesta de cumpleaños de mi suegra. Me tocaba cargar mercancía en un parque industrial de Irapuato, allá por el Parque Apolo, y llevarla hasta la central de abastos de Guadalajara. Nada raro. Era un viaje corto, de los que he hecho 1000 veces, así que acepté sin pensarlo. Llegué al punto de carga como a las 8 de la noche. Había otros 3 camiones estacionados. Uno de ellos era de El Güero, un compa que conocía de vista. Siempre lo veía en las rutas del Bajío. Nos saludamos de lejos, cada quien en lo suyo. Él ya estaba arriba de su caja revisando algo con el montacarguista. Yo apenas iba a comenzar. Subí a la plataforma como siempre para asegurarme de que todo estuviera bien con la carga. La mercancía eran costales blancos, apilados perfectamente, sin marcas, sin etiquetas. Le pregunté al tipo que dirigía la maniobra qué era eso y me respondió que sal de mar industrial. No me pareció raro. A veces transportamos materias primas a granel. No todo es jitomate y papel de baño. Pero cuando iba por el 4.º renglón de costales, algo me hizo detenerme. Encima de uno de ellos había una figura. Al principio pensé que era una escultura de yeso o un adorno roto, pero cuando me agaché para verla bien, me quedé frío. Era una figura hecha totalmente de sal. Y lo más inquietante, tenía mi cara. No era parecida, era exacta. Mis cejas, mi nariz chueca por un golpe de infancia, la cicatriz en la barbilla que me hice en una caída en Motocintla. Todo estaba ahí, y no era la única. Al mover otros costales, encontré 3 más. Cada una representaba a un trailero diferente. Una era de El Güero, otra de un viejón que había visto en Querétaro una vez, y la última, de alguien que no reconocí. Llamé al montacarguista para preguntarle si él sabía algo. Me miró raro, como si yo estuviera bromeando. Subió conmigo, pero cuando intenté mostrarle las figuras, ya no estaban. No habían desaparecido,
Simplemente ya no estaban donde las había visto. Pensé que tal vez estaba cansado. La carretera a veces te juega con la mente. Cerré la caja, firmé los papeles y arranqué con destino a Guadalajara. Serían unas 3 o 4 horas de camino. Pensaba parar a cenar en una fonda cerca de La Piedad, donde hacen unas enchiladas mineras que valen la pena. Pero no llegué. Pasando a Basolo, noté que el ambiente se volvía extraño. La radio empezó a hacer un zumbido grave, como si algo interfiriera. Luego se apagó sola. Saqué el celular, pero no había señal. El tablero marcaba todo en orden, pero sentía una presión en los oídos, como si estuviera bajando de un avión. Decidí encender un cigarro. Bajé la ventanilla y al ver por el espejo retrovisor, vi una silueta caminando detrás del tráiler. Frené de golpe. Me bajé con la lámpara. Caminé hacia la parte trasera y no había nadie. Solo mi caja cerrada y una figura pequeña de sal en el pavimento, justo al pie de la compuerta. La misma que tenía mi rostro. Estaba intacta, inmóvil. Me agaché para tocarla y apenas rocé su superficie, comenzó a deshacerse lentamente, como si se derritiera, dejando una mancha blanca como nieve vieja en el asfalto. Sentí un nudo en el estómago. Me metí a la cabina sin mirar atrás. Continué el camino, pero no pasaron ni 10 kilómetros cuando sentí que algo se movía dentro de la caja. No eran golpeteos normales, era como si algo caminara entre los costales, o muchas cosas. Bajé la velocidad, buscando un lugar seguro para detenerme, pero la carretera estaba vacía, sin curvas, sin casetas, sin señales. Soy trailero desde hace más de 20 años. Me ha tocado recorrer todos los rincones de este país, desde las calles congestionadas de la Ciudad de México hasta los caminos solitarios en medio del desierto chihuahuense. Nunca le he tenido miedo a la carretera, ni a los baches, ni a los asaltos, ni a los retenes falsos. Pero lo que me pasó hace poco me dejó con una cosa en el pecho que ni las chelas ni el cigarro han podido sacar. Les voy a contar esta historia porque necesito sacarla de mi cabeza. Tal vez así pueda volver a dormir. Todo comenzó en una noche cualquiera, una como tantas. Era martes. Lo recuerdo bien porque mi esposa me había llamado para recordarme que el sábado era la fiesta de cumpleaños de mi suegra. Me tocaba cargar mercancía en un parque industrial de Irapuato, allá por el Parque Apolo, y llevarla hasta la central de abastos de Guadalajara. Nada raro. Era un viaje corto, de los que he hecho 1000 veces, así que acepté sin pensarlo. Llegué al punto de carga como a las 8 de la noche. Había otros 3 camiones estacionados. Uno de ellos era de El Güero, un compa que conocía de vista. Siempre lo veía en las rutas del Bajío. Nos saludamos de lejos, cada quien en lo suyo. Él ya estaba arriba de su caja revisando algo con el montacarguista. Yo apenas iba a comenzar. Subí a la plataforma como siempre para asegurarme de que todo estuviera bien con la carga. La mercancía eran costales blancos, apilados perfectamente, sin marcas, sin etiquetas. Le pregunté al tipo que dirigía la maniobra qué era eso, y me respondió que sal de mar industrial. No me pareció raro. A veces transportamos materias primas a granel. No todo es jitomate y papel de baño. Pero cuando iba por el 4.º renglón de costales, algo me hizo detenerme. Encima de uno de ellos había una figura. Al principio pensé que era una escultura de yeso o un adorno roto, pero cuando me agaché para verla bien, me quedé frío. Era una figura hecha totalmente de sal. Y lo más inquietante, tenía mi cara. No era parecida, era exacta. Mis cejas, mi nariz chueca por un golpe de infancia, la cicatriz en la barbilla que me hice en una caída en Motocintla. Todo estaba ahí, y no era la única. Al mover otros costales, encontré 3 más. Cada una representaba a un trailero diferente. Una era de El Güero, otra de un viejón que había visto en Querétaro una vez, y la última, de alguien que no reconocí. Llamé al montacarguista para preguntarle si él sabía algo. Me miró raro, como si yo estuviera bromeando. Subió conmigo, pero cuando intenté mostrarle las figuras, ya no estaban. No habían desaparecido, simplemente ya no estaban donde las había visto. Pensé que tal vez estaba cansado.
La carretera a veces te juega con la mente. Cerré la caja, firmé los papeles y arranqué con destino a Guadalajara. Serían unas 3 o 4 horas de camino. Pensaba parar a cenar en una fonda cerca de La Piedad, donde hacen unas enchiladas mineras que valen la pena. Pero no llegué. Pasando a Basolo, noté que el ambiente se volvía extraño. La radio empezó a hacer un zumbido grave, como si algo interfiriera. Luego se apagó sola. Saqué el celular, pero no había señal. El tablero marcaba todo en orden, pero sentía una presión en los oídos, como si estuviera bajando de un avión. Decidí encender un cigarro. Bajé la ventanilla y al ver por el espejo retrovisor, vi una silueta caminando detrás del tráiler. Frené de golpe. Me bajé con la lámpara. Caminé hacia la parte trasera y no había nadie. Solo mi caja cerrada y una figura pequeña de sal en el pavimento, justo al pie de la compuerta. La misma que tenía mi rostro. Estaba intacta, inmóvil. Me agaché para tocarla y apenas rocé su superficie, comenzó a deshacerse lentamente, como si se derritiera, dejando una mancha blanca como nieve vieja en el asfalto. Sentí un nudo en el estómago. Me metí a la cabina sin mirar atrás. Continué el camino, pero no pasaron ni 10 kilómetros cuando sentí que algo se movía dentro de la caja. No eran golpeteos normales, era como si algo caminara entre los costales, o muchas cosas. Bajé la velocidad, buscando un lugar seguro para detenerme, pero la carretera estaba vacía, sin curvas, sin casetas, sin señales. Yo no le tengo miedo a la noche. He cruzado el país de punta a punta, de madrugada, con tormentas, derrumbes y hasta con asaltantes bajándome a punta de pistola. Pero esa noche, esa maldita noche en la Sierra Mixe, no era la carretera lo que daba miedo, era lo que venía conmigo. Y no me refiero a nadie que viera, porque eso era lo peor. No había nadie. Era miércoles. Me acuerdo porque era el último viaje de la semana. Salí desde Salina Cruz con un remolque vacío. Sí, vacío. Había dejado una carga de material de construcción en la costa y me tocaba regresar ligero para después recoger una mudanza en Puebla. El patrón ni siquiera me dio instrucciones más que: regresa con calma, Luis, y no te detengas en la sierra de noche. Pero el aire estaba fresco y yo traía antojo de llegar temprano, así que decidí manejar de noche. Puse mi playlist de norteñas, me serví café en mi termo de los Rayados del Monterrey y tomé rumbo a Oaxaca capital. Apenas pasando Tehuantepec, ya con las primeras curvas de la sierra, noté algo raro. El remolque rechinaba más de lo normal. Pensé que era por la inclinación del terreno. Ya era cerca de la 1 de la mañana cuando empezó todo. Lo recuerdo con detalle porque acababa de cambiar la canción en el estéreo cuando escuché un golpe seco en la parte trasera. No fue un bache, fue un pum, como si alguien desde adentro hubiera pateado una de las paredes del remolque. Frené. Estaba en una curva, rodeado de puro monte y silencio. Apagué la música. Me quedé quieto. Y entonces volvió a sonar. ¡Pum! Esta vez más fuerte, y no una vez. Fueron 2, como si algo grande se hubiera estampado contra la puerta. Pero yo traía el remolque vacío, completamente vacío. Me bajé, sin prisa, pensando que quizá alguna lámina se había aflojado. Tomé la linterna que guardo debajo del asiento y me acerqué. Di la vuelta por el costado. Ni huellas, ni ramas, ni rastros. La caja del tráiler estaba intacta. Me arriesgué a abrir. Subí la palanca del candado y levanté la compuerta. La linterna iluminó el interior. Nada. Ni una caja, ni un animal, ni una sombra. Solo el eco de mis pasos rebotando en las paredes de aluminio. Y entonces, cuando iba a bajar la compuerta otra vez, lo oí. Tac, 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 tac. No era dentro del remolque. Venía de atrás, del monte, y se acercaba corriendo. No sé cómo describir ese sonido. No eran pasos humanos, ni de un perro. Eran rápidos, irregulares, como si algo con varias extremidades corriera con desesperación por el pavimento.
Yo soy de reflejos lentos, pero el miedo me puso rápido. Cerré la compuerta de golpe, la aseguré y subí al camión casi de un salto. Encendí el motor y arranqué sin mirar atrás. No avancé ni 200 metros cuando volvió a sonar el golpe. Esta vez más fuerte, como si un hombre hubiera saltado desde arriba y se hubiera dejado caer sobre el remolque. Puse los espejos, miré por todos lados. Nada. Pero el tráiler vibraba como si algo estuviera moviéndose encima, arrastrándose. Quise pensar que eran alucinaciones del cansancio, pero entonces empezó a sonar desde adentro otra vez. Toc, 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 toc. Más y más rápido, como si alguien estuviera golpeando desesperado desde adentro con las dos manos, con los puños, con los pies, con todo. Un golpe por segundo. 10, 20, 30. Estaba por detenerme otra vez, pero una curva cerrada me lo impidió. Decidí seguir hasta el mirador de San José de Gracia, un pequeño paradero donde los traileros a veces se detienen a orinar o revisar los frenos. Pero no llegué. Pasando una zona de niebla, se me apagaron las luces altas. El tablero titiló y el motor se jaloneó como si algo lo frenara. El GPS se murió. El estéreo empezó a emitir estática, como un ruido blanco horrible. De la nada, el aire acondicionado se encendió solo, echando un viento helado como de congelador. Y entonces oí una voz. No sé de dónde venía. No era del estéreo, no era de mi mente. Era una voz de niño, una voz clara, como si estuviera sentado justo atrás de mi asiento. «Ábreme», dijo. No grité, me paralicé, me dio un vuelco el corazón. «Ábreme, por favor», me dejaron aquí adentro. Sentí como algo me tocaba el respaldo, suavecito, como si una mano infantil intentara empujar la tela desde adentro. «Tengo frío, mamá no me abrió, tengo frío». Di un volantazo sin querer y casi me salgo de la carretera. Frené en seco. Yo no creo en fantasmas, nunca he creído, pero eso no era normal. Esa voz no tenía cuerpo, no podía estar ahí, no podía. Bajé del tráiler temblando, corrí hacia atrás, con la linterna temblando en mi mano. Me dije, si hay un niño ahí, lo voy a sacar. Volví a abrir la compuerta. Vacío. Pero ahora el piso del remolque estaba lleno de huellas pequeñas, como de pies descalzos. Huellas mojadas, como si alguien hubiera estado caminando descalzo dentro. Alguien con pies de niño, pero no del todo humanos. Eran demasiado largos. Y había más de 2, muchos más. Sentí una presión en el pecho. Cerré la puerta, pero justo cuando iba bajando la compuerta, escuché algo corriendo hacia mí otra vez, desde el monte. Esta vez más rápido, más fuerte. No lo vi, pero lo sentí. Algo me rozó la espalda, como un aire caliente, como si algo pasara corriendo a centímetros de mí. Olía a tierra mojada y carne podrida. Corrí al tráiler y no paré hasta llegar a Oaxaca. No dormí esa noche, ni la siguiente. Llevé el tráiler al taller del patrón y me negué a volver a usar esa caja. Me dijeron que era una unidad vieja, traída de Chiapas, que hace años la habían abandonado en un lote porque una familia entera murió dentro, asfixiada por un fallo en la puerta trasera durante una mudanza clandestina. ¿Qué familia?, pregunté. Una mujer, 2 niños y el papá que nunca apareció. Nadie sabe si se bajó o si simplemente se fue. Pero desde entonces, esa caja la usan solo para traslados vacíos. Nadie quiere cargarla de noche. Le dije que no me interesaba conocer más. No le pedí detalles. No quise saber nombres. Solo sé que cuando me dieron otro tráiler, me fui a Puebla sin volver a mirar atrás. Pero lo que más me marcó no fue la voz del niño, ni los golpes. Fue lo último que vi, la noche siguiente, en el retrovisor del nuevo camión, mientras pasaba por esa misma zona. Un punto blanco caminando por la orilla del acantilado, en la madrugada. Un niño, descalzo, con los brazos colgando a los lados, como sin huesos. Vi su cabeza girarse lentamente hacia mí, y lo que tenía por rostro no era humano. Ni siquiera era un rostro, era una masa negra y abierta, como una boca que nunca deja de gritar.
Desde entonces siempre reviso el remolque antes de salir y nunca, nunca acepto un viaje con la caja 113, porque así se llamaba la maldita, porque sigue rodando por ahí y hay quienes todavía la usan. Yo sigo manejando, es mi vida, pero sé que una noche, si me toca volver a cruzar la sierra solo, tal vez no regrese vacío. Nunca me había pasado nada raro en la carretera, nada. Y mira que llevo más de 15 años trepado en el tráiler, recorriendo de norte a sur, desde la frontera de Nuevo Laredo hasta los puertos de Veracruz y Lázaro Cárdenas. Me ha tocado ver de todo: asaltos, accidentes, narcos levantando gente en la madrugada, hasta animales cruzando de la nada. Pero lo que me pasó hace poco, en la Libre de Zacatecas rumbo a San Luis Potosí, no lo puedo explicar, ni yo ni nadie. Todo empezó una noche a finales de septiembre. Me acuerdo bien porque era el 29, el día de San Miguel Arcángel. Mi mamá siempre me decía que ese día uno debía andar con cuidado porque el diablo andaba suelto. Yo me reía, nunca fui muy creyente. Pero esa madrugada, cuando pasaba por un tramo solitario cerca de la comunidad de San Tiburcio, todo cambió. Venía solo. Mi compañero de ruta, el Chore, había tenido que quedarse en Torreón por una infección en el riñón. Así que me lancé solo, manejando un tráiler doble caja con carga de abarrotes para una bodega en San Luis. La noche estaba cerrada, negra como si alguien hubiera apagado el cielo. Ni la luna se dejaba ver. En ese tramo, después del kilómetro 114, hay una desviación con una vieja caseta abandonada y una curva que da a un barranco. Me sabía esa ruta de memoria, pero justo al llegar a esa curva vi algo que me hizo bajar la velocidad. Un poste de concreto, de esos de señalamiento, estaba atravesado en el camino. No caído, no, atravesado, como si alguien lo hubiera movido ahí. Primero pensé que era una ilusión óptica, pero mientras me acercaba, lo vi clarito. El poste se movía, lentamente, como si respirara. Iba de un lado al otro, con un ritmo extraño, como si tuviera pulmones, inflándose y desinflándose. La luz de mis faros lo iluminaba directo, y podía ver el concreto viejo, cuarteado, lleno de marcas. Y ahí estaba, bloqueándome el paso. Me detuve, frené de golpe, y el motor rugió mientras el tráiler temblaba. Apagué la música. Todo quedó en silencio, salvo por el zumbido del motor. No se escuchaban grillos, ni viento, ni nada, como si el mundo hubiera aguantado la respiración conmigo. Bajé del tráiler. Con lámpara en mano, caminé hacia el poste. Y ahí fue cuando empecé a sentirlo. El aire se puso más frío. No el fresco típico del altiplano zacatecano. Este era un frío raro, como si algo estuviera drenando el calor de mi piel. Me acerqué más. El poste, que normalmente debería estar clavado al suelo, tenía una base suelta. No había cimientos, era como si hubiera sido arrancado y dejado ahí, pero no estaba tirado, estaba en pie. Y lo que me partió la madre fue que, al alumbrarlo bien, vi que tenía ojos, 2 agujeros, como cuencas, justo en la parte superior. No eran perforaciones de fábrica, eran huecos, oscuros, como si algo desde dentro me observara. Me paralicé. Quise hablar, gritar, decir cualquier cosa, pero no pude. De pronto, el poste se inclinó ligeramente hacia mí. No cayó, se inclinó, como un animal curioso. Luego, se enderezó de nuevo. Respiraba. Lo juro por Dios que respiraba. Me subí corriendo al tráiler. Cerré las puertas y aceleré como alma que lleva el diablo. Pero apenas avancé unos metros, la transmisión empezó a fallar. Se apagaron las luces del tablero, la caja de velocidades se atoró y el motor comenzó a fallar. Me orillé como pude. Apreté los dientes y recé. Sí, recé como no lo hacía desde que era niño. Saqué una estampita de San Cristóbal que mi madre había pegado en la visera y la besé. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. Por el retrovisor. El poste venía caminando hacia mí. Caminando. No tenía piernas, ni brazos, ni pies.
pero avanzaba. Se deslizaba como si el concreto no pesara. Atravesaba el asfalto con movimientos lentos, pausados, como si cada paso le costara, pero avanzaba. Y no venía solo. Detrás de él, saliendo de los matorrales, surgieron más postes. Al menos 3, todos con los mismos huecos por ojos, todos moviéndose. No puedo describir bien cómo se desplazaban. Era antinatural, como si se arrastraran sin tocar el suelo, flotando a centímetros, pero dejando marcas en el pavimento, como si rasgaran el asfalto con clavos invisibles. Y te están esperando. Intenté arrancar de nuevo, giré la llave con desesperación. Nada, solo un clic seco. El diésel estaba lleno, las baterías eran nuevas, no tenía por qué fallar, pero el tráiler no encendía. De pronto, uno de los postes llegó hasta la defensa delantera, chocó suavemente, como si olfateara. Lo sentí, no con los ojos, sino con el pecho. Era un peso, una presencia, como cuando sabes que alguien está detrás de ti aunque no lo veas. Y entonces, el poste habló. No tenía boca, pero lo escuché, dentro de mi cabeza. Una voz ronca, profunda, como si saliera del fondo de un pozo lleno de lodo. Regresa, no es tu camino. No sé de dónde saqué valor, tal vez del miedo, tal vez del puro instinto, pero apreté el claxon con todas mis fuerzas, y fue como si les doliera. Todos los postes retrocedieron al mismo tiempo. Uno de ellos cayó al suelo, como si lo hubieran noqueado. Aproveché. Giré la llave una vez más y milagrosamente el motor rugió de nuevo. Pisé el acelerador con todo y crucé por un hueco entre los postes, sintiendo cómo algo invisible rozaba los costados del tráiler. No frené ni para mear hasta llegar a un retén federal, como unos 30 kilómetros adelante. Les conté a los oficiales lo que vi. Se rieron. Uno de ellos, un morro joven, me dijo que en esa zona pasaban cosas raras, pero que nadie hablaba mucho de eso. Según él, esa curva tenía fama desde los años 80, cuando varios camiones desaparecieron sin dejar rastro. Nunca encontraron los vehículos, solo huellas extrañas en el asfalto, parecidas a las de pilares pesados que se arrastran. Esa noche dormí en la cabina del tráiler, estacionado bajo la luz del retén. No pude cerrar los ojos, y desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, evito esa curva. Tomo una ruta más larga, por Villa de Cos. Me tardo más, pero no me importa. Ahora, cuando paso cerca de postes de señalamiento, no puedo evitar verlos diferente. A veces, juro que uno de ellos se inclina un poquito hacia mí, como si me reconociera. Desde aquella noche, cargo 3 escapularios, una medalla de San Benito y el rosario que era de mi abuela. No sé si sirvan de algo, pero me dan cierta paz, porque yo sé lo que vi. No fue un sueño, no fue un desvarío por falta de sueño o cansancio, fue real. Los postes respiran. A los que manejamos tráiler por las carreteras de México nos toca ver de todo, desde animales cruzando en la madrugada hasta accidentes que hacen que se te apriete el pecho. Pero lo que me pasó esa noche, eso no se lo deseo ni al más cabrón de mis enemigos. Lo que viví no se puede explicar con lógica, y aunque intento olvidarlo, todavía siento que algo me observa cuando agarro el volante. Soy Tomás, tengo 48 años, y desde los 19 me dedico a manejar camiones de carga. Recorrí casi todo el país en carretera, la Libre de Sonora, la de Cuota en Puebla, la espinosa Sierra de Oaxaca, pero fue en la vieja carretera entre Querétaro y San Luis Potosí donde viví la noche más larga de mi vida. Aquella vez llevaba una carga de varilla para una obra en Matehuala. Todo era rutina, salir de madrugada, café bien cargado, las gorditas que me echó mi esposa y la música norteña a buen volumen. Eran como las 3 de la mañana cuando paré a echar gasolina en una estación chiquita cerca del kilómetro 47. Un lugar viejo, con la luz de los anuncios parpadeando y el baño sin papel. Ya había cargado, ido al baño y comprado un café instantáneo. Me subí de nuevo a la cabina, acomodé mi termo, revisé los espejos y metí primera. Pero justo cuando encendí el motor, vi algo colgado del retrovisor que no estaba ahí antes.
Era un crucifijo de madera, chiquito, desgastado, como si tuviera muchos años. Lo reconocí al instante. Ese no era mío. Frené en seco. Me quedé viendo el crucifijo por varios segundos. No entendía cómo había llegado ahí. Cerré con seguro las puertas, revisé bajo el asiento, en el camarote, incluso abrí la puerta del copiloto para asegurarme de que nadie se había subido. Pero no había nadie. Y lo raro, el colguije se mecía solo, despacito, sin que hubiera viento. Pensé que alguien me lo habría colgado como broma o bendición. No sería la primera vez que un trailero supersticioso hace algo así. Decidí no tocarlo. Lo dejé colgado. Total, no me hacía daño, y si era una bendición, pues bienvenida. Arranqué y seguí manejando. La carretera estaba solitaria, como siempre a esa hora. Solo las luces largas alumbrando el asfalto agrietado y los letreros que pasaban de largo. Pero a los pocos minutos empecé a notar que el ambiente dentro de la cabina se sentía raro, pesado, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. No tenía clima encendido y sin embargo me sentía como si estuviera dentro de una hielera. Le subí al volumen del estéreo. Nada, solo estática. Cambié de estación. Lo mismo. Hasta el USB dejó de leer. Me desconecté por completo. No me gusta manejar sin música, me da por pensar demasiado. Pasando el kilómetro 50, vi algo al borde del camino. Era una mujer, parada junto a la carretera. Llevaba un vestido blanco, largo, como de los que usan las señoras mayores en los pueblos. Pensé en parar, pero había algo en su postura, en la forma en que no volteaba, que me dio mala espina. Cuando estuve a punto de pasar junto a ella, giró la cabeza hacia mí. Pero no fue un giro normal. Su cuello se torció de una forma imposible, como si se le hubiera dislocado, y sus ojos no tenían pupilas. Pisé el acelerador con fuerza. El motor rugió y dejé a esa figura atrás. No me atreví a mirar por el retrovisor. En mi vida había visto algo así, y llevo más de 25 años manejando. Pensé que tal vez estaba alucinando por falta de sueño. Me eché un trago de café y traté de calmarme. Pero cuando volví a ver el crucifijo, ya no se mecía. Estaba completamente quieto, como si algo lo hubiera detenido. Tuve el impulso de arrancarlo y tirarlo por la ventana, pero algo me detuvo. No sé por qué. Era como si ese pedazo de madera estuviera ejerciendo una especie de dominio sobre mí. Me puse nervioso. Bajé la velocidad. Ya no me sentía seguro. Unos kilómetros más adelante, el GPS se apagó. Todo el tablero comenzó a fallar. Las luces titilaban, las agujas subían y bajaban solas, y la radio, que antes no daba nada, comenzó a emitir un murmullo. No era música, era una voz, muy tenue. Repetía algo, pero no alcanzaba a entender qué. Le bajé el volumen, pero la voz seguía. Aunque apagué la radio, la voz seguía. Regresa, no sigas. Así, en susurro, lo juro. Escuché eso más de una vez. Regresa, no sigas. Me detuve en seco. Bajé del tráiler. El aire afuera era más frío que adentro. Estaba en medio de la nada. Ni una sola luz, ni una casa, ni un coche, ni un alma. Solo el monte, oscuro y callado. Cuando me di la vuelta para volver a subirme, vi algo que me paralizó. La figura de la mujer estaba otra vez ahí, junto al tráiler, pero ahora estaba más cerca, mucho más cerca. Tan cerca que podía ver los detalles de su cara, la piel ajada, los labios partidos, los ojos completamente blancos. Y sonreía, con una sonrisa torcida, como si disfrutara del miedo que me estaba provocando. Corrí a la cabina, cerré con seguro y arranqué sin mirar atrás. El crucifijo empezó a agitarse con violencia, como si lo estuvieran jalando. Luego, de un momento a otro, salió volando hacia el tablero y cayó al piso. Me incliné para recogerlo y sentí una mano sobre mi hombro. Un puño de hielo me recorrió el cuerpo. Volteé de golpe. No había nadie, pero el olor era como a tierra mojada, a flores marchitas, como si acabara de salir de una tumba. Manejé sin parar hasta el primer retén de la Guardia Nacional. Cuando me vieron, uno de los oficiales me preguntó si estaba bien. Le conté a medias lo que había pasado.
Me miró serio, sin burlarse. Luego me dijo: no es la primera vez que alguien nos cuenta algo así. Esa carretera tiene historia. Me dejaron descansar un rato en su caseta. Revisé la cabina. Busqué el crucifijo. No estaba. Se había desvanecido. Desde esa noche no he vuelto a pasar por esa ruta. Aunque me paguen el doble, prefiero dar la vuelta larga. Algo se me quedó pegado en el cuerpo. A veces, cuando manejo de noche, siento que alguien más va conmigo. El espejo retrovisor, de vez en cuando, muestra cosas que no están. Y aunque cambié de camión, de cabina, de espejo, de vez en cuando veo el reflejo de aquel crucifijo colgado donde nunca debió estar. Y cuando lo veo, sé que ella está cerca. Nunca me gustó manejar de noche. Hay algo en la carretera cuando el sol se oculta que la transforma. Es como si se estirara, como si se hiciera más larga y más sola. Pero en este trabajo uno no escoge. Si el embarque sale tarde, te lo tragas. Así que esa noche, un jueves como cualquier otro, ya estaba rodando con el tráiler lleno de costales de harina rumbo a Monterrey, saliendo desde un parque industrial en Toluca. Eran cerca de las 10, quizá ya para las 11, cuando tomé la autopista. La cabina olía a café frío y cigarro, como siempre. La radio apenas agarraba unas rancheras viejas, y el traqueteo del motor se volvía casi como una canción de cuna. Llevaba los ojos bien puestos en el camino, pero el cuerpo ya se me empezaba a ablandar del cansancio. Llevaba más de 12 horas despierto. En algún punto antes de llegar a San Juan del Río, el sueño me cayó encima como si alguien me hubiera apagado desde atrás de la nuca. Lo último que recuerdo es haber pasado una caseta vacía, con un letrero borroso que decía kilómetro 66. Después de eso, me fui, y ahí empezó todo. En el sueño, si es que fue sueño, iba manejando como si nada, pero el ambiente se sentía torcido, como si el aire estuviera denso, como cuando entras a un cuarto cerrado por meses. Todo estaba en silencio, nada de radio, nada de motor, nada de viento, solo la carretera delante de mí, estirándose en la oscuridad. No había postes de luz, ni un solo coche, ni siquiera grillos. De pronto, vi a alguien parado sobre el acotamiento. Una figura flaca, alta, con un sombrero viejo. Pensé que era un campesino, quizá un indigente. Me le fui acercando, pero no se movía. Seguía allí, mirándome. Y justo cuando lo iba a rebasar, giró el rostro. No tenía cara. Un hueco oscuro, como si se la hubieran arrancado. Solo eso, un vacío. Sentí algo que no puedo explicar, como si me jalaran el alma hacia adentro. En ese instante el volante se me fue, el camión giró de golpe y escuché el chirrido de las llantas patinando en el asfalto. Sentí el impacto, duro, brutal, y el mundo se llenó de luz blanca. Desperté con un grito. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Tenía las manos sudadas y un temblor en las piernas. Todo estaba en silencio, otra vez. Pero no era el silencio del sueño. Este era real. Abrí la puerta del tráiler y bajé de un brinco. La parte delantera del camión estaba hundida, como si le hubiera metido un golpazo a algo sólido. El cofre estaba arrugado, los faros rotos. Pero allí, en la carretera, no había nada. Ni una piedra, ni un poste, ni señales de accidente, ni una marca en el pavimento. Nada. Di vueltas alrededor del tráiler varias veces. Me metí debajo con la linterna. Revisé todo. No había rastro de ningún choque. Era como si el daño hubiera aparecido de la nada. No sabía si estaba soñando aún. Volví a subir y tomé aire. Le di vuelta a la llave. El motor rugió, aunque algo chillaba por dentro, quizá el radiador o el eje. Decidí avanzar, lento. Ya amanecería en unas horas, y lo único que quería era llegar a un lugar con gente. Pasé por varias gasolineras, todas cerradas. En la radio solo se oía estática. Lo único que me calmó fue ver un letrero que decía San Juan del Río a 20 kilómetros. Pensé que ya todo había pasado, pero estaba equivocado.
A la mañana siguiente, cuando llegué al centro de distribución en Monterrey, los de la bodega se quedaron mirando la trompa del camión como si fuera un animal herido. Me preguntaron qué había pasado. Les dije la verdad, no sé. Uno de los operadores, un tal Martín, se acercó y me dijo algo que me dejó helado. Oye, ¿no te agarró el kilómetro 66? Pensé que era una broma. ¿Cómo? Le dije. Sí, ese tramo. Hay raza que dice que ahí pasan cosas raras, te lo juro. Gente que ve cosas, que se les borra el camino, que escuchan ruidos. Yo conocí a un vato que se le apareció una carreta en la noche y juraba que era la muerte. Desde entonces no maneja de noche. Reí, pero fue una risa seca. No dije más. Me fui a dormir en el camarote del camión, sin prender el aire, sin nada. Dormí como roca. Pero al día siguiente, cuando fui a checar la unidad al taller, el mecánico me llamó, pálido. Este golpe no es normal, compa. Mira esto. Me mostró las partes dobladas del motor y entre ellas, en la estructura metálica, había algo grabado, como si alguien lo hubiera tallado con un clavo. Lo soñaste, pero pasó. Me fui de espaldas. Pedí cambio de ruta. Ya no quería manejar por esa zona. Me mandaron al sur, a Oaxaca, Veracruz, lo que fuera. Durante semanas todo estuvo tranquilo, pero el sueño volvió. Una noche cualquiera, ya en Chiapas, otra vez lo mismo. La carretera sola, el mismo tipo en el acotamiento, el mismo rostro vacío, pero esta vez me sonrió. En el sueño me orillé, bajé del camión, no podía controlarme. Caminé hacia él, el aire olía a tierra mojada y a muerte. Cuando estuve frente a él, me habló. ¿Listo para recordar? Desperté bañado en sudor. Era de día, y esta vez el camión estaba limpio, impecable, como si lo hubieran lavado. Pero en la cabina, justo en el tablero, había un papel doblado. No era mío. Lo abrí. Solo tenía una palabra: pronto. Intenté tirarlo, pero el papel siempre regresaba. Lo encontré en el piso del camarote, en la guantera, en mi bolsillo, como si algo quisiera que no lo olvidara. Con el tiempo me enteré que otros lo han visto. Un chofer en Celaya se quedó ciego por minutos luego de soñar con el choque. Otro en Puebla perdió el control del tracto y se salió del puente, aunque juraba que todo estaba normal. Todos, sin excepción, habían pasado por el kilómetro 66. Ahora, cada vez que alguien me cuenta una historia rara de la carretera, les pregunto si fue por ese tramo. Y si dicen que sí, solo les digo, no estás loco, pero ya te eligieron. He dejado de manejar de noche. No importa si me pagan menos, no importa si pierdo cargas, porque sé que si vuelvo a quedarme dormido, esa cosa va a estar ahí, esperando. Y esta vez no va a dejar que despierte. Nunca he sido de creer en cosas raras. En mi oficio, uno se topa con toda clase de gente, desde los que juran haber visto brujas en la Sierra de Puebla hasta los que dicen que una vez cargaron a un muerto sin saberlo. Yo siempre les doy el avión, porque manejar tráiler en las madrugadas, con solo el zumbido del motor y la línea blanca que se te mete en los ojos, ya es suficiente para que la mente te juegue sucio. Pero lo que me pasó en la libre de Querétaro a Celaya, eso no lo inventa ni el más borracho del paradero. Mi nombre es Genaro Castañeda, tengo 43 años y llevo más de 20 en el volante. Manejo un tráiler blanco, modelo Kenworth T680, con remolque de caja seca. Trabajo para una empresa de transportes que hace rutas entre el Bajío y la frontera, y esa noche, el 27 de julio, me tocó llevar un cargamento de refacciones industriales desde Toluca hasta Apodaca. Salí como a las 10 de la noche, después de cargar combustible en una gasolinera cerca del parque industrial. No me gusta agarrar carretera tan tarde, pero el embarque se retrasó y ya iba con el tiempo encima. Pasando por la caseta de Tepotzotlán, todo iba bien, con poca circulación. Apenas llegué a Palmillas, como a las 2 de la mañana, empecé a sentir el cansancio. La radio apenas y agarraba, así que puse mis cumbias favoritas desde una USB vieja que siempre traigo.
Fue justo ahí, poco antes de la desviación hacia San Juan del Río, donde lo vi por primera vez. Un tráiler, igualito al mío, blanco, con la misma franja azul en la caja, las mismas placas, hasta con los mismos reflectores en el parachoques trasero. Lo noté porque me rebasó por la izquierda a baja velocidad, algo raro en esas horas. No traía logotipo de empresa ni calcas adicionales. Me pareció extraño, pero no imposible. Pensé que igual y otro de la flota iba adelante y se me había emparejado. A veces pasa. Aún así, no me sonó lógico, porque ese viaje lo hacía solo. Me le quedé viendo por el retrovisor. El otro tráiler se mantuvo a unos 20 metros delante de mí. Luego, sin prender intermitente ni hacer cambio de luces, se desvió hacia la lateral, pero no había salida. Solo un terraplén vacío, monte cerrado. Y aún así, desapareció entre la oscuridad, como si se lo hubiera tragado la noche. Frené un poco, dudando si lo había imaginado. Me dije que era el sueño, que mejor paraba a tomarme un café en el siguiente Oxxo, pero no había ninguno cerca. Seguí, y en el kilómetro 36 vi algo que me heló los huesos. Allí estaba de nuevo el tráiler, idéntico, frente a mí, a unos 100 metros. Ya no era que me hubiera rebasado, era como si estuviera esperándome. El mismo modelo, la misma caja, todo igual. Y lo peor, en el espejo lateral, por un instante, juro por lo más sagrado que vi mi propia cara, reflejada en la ventana del chofer. Pero yo estaba ahí, en mi cabina, apretando el volante con los dedos sudados, con el corazón martillando en la garganta. Pensé que estaba perdiendo la cabeza, que quizá me estaba quedando dormido sin darme cuenta. Me detuve en el acotamiento, apagué el motor y salí a caminar un poco. Tomé agua, me eché aire en la cara, encendí un cigarro y miré hacia adelante. El tráiler idéntico ya no estaba, la carretera vacía, solo el rumor lejano de los grillos y el chasquido de los cables eléctricos moviéndose con el viento. Me regresé al camión, respiré hondo, volví a arrancar. Pasando Celaya, me di cuenta de que las luces traseras se reflejaban raro, como si me siguieran muy de cerca, pero no había nadie. Revisé otra vez los espejos, y allí estaba, el mismo tráiler, ahora detrás de mí, sin luces prendidas, sin sonido de motor, apenas flotando en la oscuridad. Me moví al carril de baja, pero él también. Frené en seco. Nada. No se movía. Cuando bajé para enfrentarme a quien fuera que estuviera jugando conmigo, no había nada. Ni rastro de él, ni luces, ni sonido. Solo mi tráiler echando humo por la frenada y el silencio denso de la madrugada. Seguí manejando con el estómago apretado. Cerca de Salamanca, al pasar por un tramo en reparación, lo vi otra vez, detenido, a un lado de la carretera, su remolque abierto, como si estuviera descompuesto. Pasé junto a él, y juro por lo que quieras que en la cabina había alguien sentado. Un hombre, idéntico a mí, con la gorra azul que siempre uso, con la camisa de mezclilla, con el mismo perfil. Pero su cara estaba quieta, con una expresión vacía, como de estatua. Y justo cuando pasé, ese otro yo me volteó a ver. No fue un movimiento lento, fue como si supiera el momento exacto en que iba a mirar. Su cabeza giró rápido, seco, directo a mis ojos. Casi pierdo el control del volante. Empecé a gritar solo, como loco. Me sentía atrapado en una pesadilla sin fin. No quise detenerme. No me atreví a orillarme otra vez. Solo quería llegar al siguiente paradero seguro. Me repetía que estaba cansado, que era estrés, que quizá me habían metido algo raro en el café de la base. Pero el punto más alto del horror no había llegado. Fue en la gasolinera abandonada, poco antes de Irapuato. Era un lugar que recuerdo haber visto antes, años atrás, pero que ya no funcionaba. Aún así, allí estaba estacionado, el mismo tráiler, mi tráiler, con el motor encendido, las luces parpadeando, y una figura bajando de la cabina. No sé cómo logré frenar sin chocar. Bajé con el cuchillo que siempre llevo bajo el asiento. No sé qué pensaba hacer.
pero tenía que saber qué estaba pasando. Me acerqué con pasos lentos, sudando, con la garganta seca. La figura me daba la espalda. Era yo. No había error. Mi cuerpo, mi forma de pararme, mis botas. Pero algo andaba mal con su piel, como si estuviera demasiado pálida, como si hubiera sido hecha de cera. Y su cuello tenía un tajo profundo, como si lo hubieran degollado. Aún así, se mantenía de pie. Cuando me oyó acercarme, se volteó lentamente. Su rostro era el mío, pero muerto, pálido, con los ojos blancos, los labios morados, la expresión vacía, sin alma. Entonces habló, con una voz rasposa que no salía de su garganta, sino como si resonara en mi cabeza. Ya llegaste, tu turno se acabó. Corrí. No sé cómo subí de nuevo a mi tráiler. Solo recuerdo haber pisado el acelerador como un loco. No miré atrás. No me detuve hasta llegar al patio de maniobras de la empresa en Apodaca, al amanecer. Me bajé temblando, llorando como un niño. Los demás choferes me vieron como si estuviera borracho. Les conté lo que viví. Nadie me creyó. El supervisor me dio 3 días de descanso, diciéndome que necesitaba dormir. Pero no fue un sueño. Desde entonces, cada vez que manejo solo de noche, algo me sigue. A veces lo veo en los espejos, un destello blanco, o la sombra de mi propio tráiler, aunque no haya luz atrás. Una vez, desperté en mi casa y encontré una mancha de aceite en la puerta, como si alguien hubiera dejado su mano ahí. Y lo peor, mis llaves, que siempre cuelgo en el gancho del pasillo, aparecieron tiradas en el asiento del copiloto. Nunca volví a cruzar esa carretera de noche. Cambié de ruta. Pido siempre el turno diurno. Pero lo que vi, lo que me siguió, no era solo un espejismo del cansancio. Era mi reflejo, mi final, un aviso. Y sé que algún día, cuando me toque de nuevo manejar de madrugada, ese otro tráiler aparecerá otra vez, esperando que me detenga. Porque no se trata solo de seguirme, se trata de reemplazarme.